Judith Pinedo salió de la cárcel con todas las ganas de volver a coger el timón de Cartagena. Gane o pierda, quién sabe. Lo cierto es que ella ya puede cantar victoria porque pase lo que pase, puede caminar mirando al cielo, dando gracias, porque ella no ve la vida a través de las rejas injustas de una cárcel. La nena Arrázola y el vuelo libre de la María Mulata. Yo sentía como el ruido del carro y me montaba en una silla para poder llegar a la ventanita de la celda, y entonces él entregaba la comida y se paraba en la mitad de un solazo impresionante, y creo que me veía la mano cuando yo hacía así y yo lo veía de pie, y ahí creo que llorábamos los dos. Yo tenía que entregar la lonchera sucia para que me entregaran lo que venía, y entonces yo no podía recibírsela, pero yo me ponía de manera que cuando abrían la puerta pudiera verlo en ese minuto, en ese segundo, porque eso no era ni minuto. Y entonces ahí lo veía y él me podía ver. Así que yo me arreglaba todos los días para 2 segundos en que Arturo me podía ver. Eso le bastaba a Judith Pinedo para pasar el resto del día encerrada en esta celda de la cárcel de mujeres de Cartagena, a la espera del otro día, a la misma hora, para ver por un par de segundos a Arturo, su marido. Aquí pasé mucho tiempo y por aquí veía a Arturo. Yo le sacaba la manito así y él se ponía allá enfrente. El tribunal de Cartagena la condenó a 12 años de cárcel porque habría vendido un pedazo de playa a particulares cuando fue alcaldesa, de 2008 a 2011. Pero la Corte Suprema de Justicia echó para abajo toda la argumentación del tribunal y hoy está libre e inocente. Volví a escribir cartas de amor a mano diarias. ¿Y esas cartas de amor las conservan? Sí, sí las conservo. Yo tengo las mías completas y Arturo tiene las suyas. Todavía no me atreví a leerlas. Y de pronto hasta ya no haga falta, porque ya no tiene que estar pendiente del ruido del motor para verlo. Ahora está aquí con él, retomando ese amor que lleva 42 años. Espera el sol de él. Desde ese día que se conocieron en la Universidad de Cartagena, cuando él acababa de llegar de Magangué, y ella era una peladita estudiante revoltosa de Cartagena. Yo tenía novio cuando entré a la universidad. Primero nos hicimos amigos. Éramos representantes estudiantiles de nuestro curso. Y bueno, yo creo que en la lucha estudiantil empezó la cosa. Se volvieron amigos inseparables. Se iban dando cuenta de que leían lo mismo y que la fogosidad de los 80 los estaba envolviendo. Y un día se volvieron a mirar y supieron que en las buenas y en las malas estarían juntos. Cuando yo me casé, solo se podía casar por lo civil el que se había separado, el que se había divorciado, el que se iba a casar en otra parte. Pero por lo civil no era una opción casarse porque él estaba interiorizado que la única opción era la ceremonia católica. Y a mí nadie me iba a ver metida en una iglesia con un vestido de merengue blanco ni palputas. Nada. Eso en esa época no se usaba, como tampoco se usaba que se metiera a la catedral a protestar. Se subió al campanario y la policía rodeó la iglesia. Adentro, el cura les dijo hasta misa y no se salvaron de la comunión, ni del regaño de su mamá que la hizo salir despavorida de la catedral. Bueno, eso no entró nadie. Adivina quién entró a la catedral y rompió el cerco. Adivina. Dime. Mi mamá entró por la casa del obispo con el obispo. Yo salí corriendo cuando la vi del susto que me dio. Mi mamá rompió la vaina y entró. Su mamá sabía a quién había criado y aunque rebelde de mochila al hombro y que se ganaba insultos por el desparpajo de su hija, jamás dudó de ella. Por eso mismo hoy Judith Pinedo, la misma que le dicen María Mulata y que anda por ahí con su pelo rizado, agradece que su mamá no hubiera visto cuando se la llevaron presa a una estación de policía y después a una cárcel. Yo estaba convencida de que algo me iba a pasar, por eso, digamos, concentré mi energía en decir lo que me vaya a pasar, que me pase como mi mamá se haya ido. Y efectivamente me cumplieron. Me pasó después de que se fue mi mamá que no hubiera aguantado algo como esto. Hubiera sido una pena innecesaria para Mari Flores, su mamá, y para José Manuel Pinedo, su papá, verla aquí, en esta celda encementada con una ventana cruzada por barrotes de hierro y soportando ese calor que a veces impide hasta respirar. Dios mío. Uf. En este punto casi paramos la grabación. Estaba abrumada y entristecida. Subimos al segundo piso de esta pared ancha y húmeda que es la cárcel de mujeres aquí en Cartagena. Al lado hay un taller y una bomba de gasolina. Al frente una carretera que va a Turbaco, un municipio cercano a Cartagena. Y detrás
unos matorrales que son la guarida de cualquier animal. Y ahí ponías el champú, Ahí el ponía el rinse. shampoo rinse y esta era mi cama. La celda es estrecha y el aire se condensa. Entonces ellos me abrían en la mañana Por esta aquí. puerta a las ¿Y 5. se te metían qué animales? Los primeros días horribles, se metían gatos, le tengo pavor, volaban las cucarachas, volaban las cucarachas. La puerta de la celda es pesada y con un hueco abajo por donde transitaban ratas de todos los tamaños. Y pusimos la tablita, como yo no tenía vecinas, no sabía que se podía tapar la puerta. El primer día que yo cerré esta puerta, esto tan chiquito como eso era algo, casi me muero, pero la verdad era que entraba mucho animal. Uf, las peleas de gatos aquí adentro. Cállate. Una gritería, una cosa impresionante. Con la ayuda de Isabel y de Eulalia, sus dos hermanas, intentó cambiarle el tono a la celda. Y esta es la cama. Nada más cama. No, tenía ¿Abanico? cama, tenía una mesa con un abanico ahí. Tenía unas 2 sillitas con una maleta, con la maleta de las ropas. Y tenía los libros aquí. Y ahí tenía una foto de Arturo al lado de mi cama, dormía con esa foto. Este es el calabozo, es donde estoy yo. El pasillo es oscuro. Las 17 celdas están vacías, atosigadas por el polvo y muchas de ellas son usadas de castigo y aislamiento cuando hay desórdenes o amenazas adentro. Y yo sentía que por ahí ellas se asomaban. Judith Pinedo estuvo siempre sola acá desde ese 16 de abril de 2021, cuando se entregó a la fiscalía. Y allí empezó un calvario que duró 2 años y que para ella fueron 100. Pero la Corte Suprema de Justicia desmoronó y derrumbó la condena de los magistrados cartageneros que la sentenciaron a estar aquí. La Corte Suprema de Justicia lo dijo en todas sus palabras. Dijo, aquí lo que pasó y esa sentencia contra Judith Pinedo y Vivian Eslayek solo existió en la inventiva de la Sala Penal del Tribunal de Cartagena, que adecuó lo que quería interponer, interpretando de manera aleatoria lo que no tenía como ser interpretado cuando había tantas pruebas que demostraban que ahí no había sino un trámite administrativo totalmente sustentado, jurídicamente sustentado y demás. Fue muy clara la Corte, yo me quito el sombrero frente a lo que hizo. Ahí hay un tema ahí latente, complicado. Claro. Es como si caminara sobre sus recuerdos, sobre cada día que la levantaban antes de las 6 de la mañana y la encerraban de nuevo a las 5 de la tarde. Si hubiera comido la comida de mis compañeras me hubiera muerto. ¿Por Ella qué? es muy mala, terriblemente mala. Uy, yo me acuerdo que les daban bofes casi todos los días. Les daban un pan, por eso que yo no podía comer, porque tenían gluten y cosas que yo no podía comer, un pan con huevo a veces, una papita de este tamaño de desayuno. El almuerzo no era distinto. Bueno, en este caso era peor. Igual de mala siempre, todos los días era mala. El pollo, que todos creen que es una cosa que no se la comían. Eso era tan grave que ellos cogían todo ese pollo y lo regalaban. Y comían el arroz y la otra cosa que pusieran y eso. Era como una cosa rara, una cosa que no parecía pollo. Mira, mi entrada era por esa puerta, que es donde van a abrirte para que veas cómo era la cosa. Era plena pandemia y la soledad era aún más oscura. Tenía a Arturo y a María José, su hija, a Eulalia y a Isabel, que le mandaban comida y ropa. De Eulalia, que eran una cosa que no eran cartas, eran como un papel rasgado así que decía, te mando una bata para el calor. Te mando no sé qué vaina, porque ella se dedicó a crear como una ropa de cárcel porque ella sabía que eso era horriblemente caliente. Estos son 17 celdas, pero la única ocupada era esta. Mientras el tiempo transcurría, ella, que pasa de 0 a 100 en 3 segundos, sabía que la tristeza le podía coger ventaja. Los días son duros, pero tú tienes que tomar una decisión, o sea, esa es tu situación. Mi situación era que vivía allí, que esas eran las 4 paredes en las que podía vivir. Yo podía o pasar deprimida y triste o convertir eso en una posibilidad para todos. Las chicas más rebeldes de ese momento dijeron, nosotros queremos embellecer el patio. Recogió la nostalgia y los malos ratos y entonces mandaba razones a sus amigos para que le enviaran libros y se la ingenió para hacer una biblioteca, un centro de oración y tertulias los viernes. Bueno, medimos, sacamos tablas, pintamos nosotras mismas, todo esto está hecho todo por nosotros. Nos cayó un viernes, día de tertulia, un cumpleaños de Diomedes. Entonces la tertulia fue Diomedes y la Virgen del Carmen. Y entonces entró un historiador, Javier Ortiz Casiani, y nos contó la historia cultural. Y entró un experto de Valledupar,
que invitamos para hablar de vallenatos. Pero niñas se sabían eso mucho más que el historiador. Le dijeron, no, estás perdido. A Diomedes todo lo que le ha pasado porque le prometió a la Virgen una catedral y la incumplió. Enseñó a leer a las que no sabían. Recogió gafas para las que no veían. Hicimos un libro de cuentos divinos publicado. Los domingos inventamos una vaina con ayuda de mi familia que se llamó Bingo y Bazar de Tía L, porque Tía L se volvía loca mandando cosas y nosotros teníamos bazar desde las 10 de la mañana hasta las 4, porque a las 5 hay que encerrarse. De pronto, un año después de estar detenida aquí, llegó una orden de traslado para estar en la Armada de Cartagena. Pero el carro que la fue a buscar se varó y tuvo que irse en taxi a su nueva celda. Estuve recluida durante más de un año. En un zapatico se monta uno de los guardias y salimos a toda mecha por la vaina de Transcaribe. Y apenas salió, claro, por Transcaribe en el Puerta Reloj, le cayeron 6 policías azules, 6, y le gritaban, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se pone ahí, ¿usted qué hace en esa vaina de Transcaribe? Y el pobre conductor, que no tenía la culpa porque le había mandado, era el del IMPEC armado, decía, a mí me mandó él, que decía que tenía que entrar por aquí. Y entonces decía el del IMPEC, a mí el coronel me dijo que te cogiera por ahí, y decía la policía, ¿qué coronel? Y yo, 8 cuartos, usted está incumpliendo y se baja todo el mundo. 6:30 de la tarde, Cartagena, yo con mi maletica en plena Torre Reloj, el viernes. Y entonces yo le dije, señor agente, el conductor no tenía la culpa. El conductor cumplió una orden y él me dijo, ¡ay! ¿Es usted? Entonces yo dije, sí, a quien van llevando es a mí. Y entonces se armó un lío ahí, total. Y llegó aquí, a la Armada en Boca Grande, más cómoda, pero presa, privada de la libertad. Y cada vez veía más lejos todo. Había como una ventanita que daba a la bahía y que cuando movían el barco que estaba enfrente, podía tener acceso a mirar hacia mi casa. Entonces él me llevó unos binoculares para que cuando se moviera el barco yo ¡pum! Saliera corriendo y pudiera mirar. A veces era bueno y a veces era malo, a veces me hacía llorar. Lo separaba la bahía y la decisión del tribunal. Resistía como podía, mirando lejos, leyendo, esperando la comida que Arturo le mandaba todos los días, sus visitas esporádicas, sin teléfono y sin internet. Yo lloro de emociones positivas. Las negativas no son las que me hacen llorar. O sea, los que pensaban que me iban a meter allá y que iba a llorar, nada. Pero el 17 de marzo de este año la Corte Suprema de Justicia dijo con todas sus letras que Judith Pinedo, la María Mulata, como le dicen por acá, es inocente, que no hizo ninguna venta ilegal. Ese día lloré por todos los 2 años que no había llorado. Lloré desde la mañana hasta la noche, los 2. Arturo y yo lloramos todo el día, todo el día. Hoy ya no le salen lágrimas, está de nuevo caminando por la bahía de Cartagena, recorriendo barrios y con ganas de volver al ruedo y de alborotar y de incomodar. Hola, ¿cómo estás? El tema no es simplemente una candidatura, sino de un proceso mucho más fuerte, de mucho más participación, de mucho más gente. Yo creo además que tengo que ser capaz de decirle a la gente, no importa lo que me pasó. Quiere ir dejando atrás todo eso que le pasó, todo ese encierro y más bien, echar mano de sus logros cuando fue alcaldesa. Esto que me pasó no tiene comparación con la felicidad de que 33.000 personas hayan aprendido a leer y escribir y hayan hecho su primaria. Esto que me pasó no tiene comparación con que 7.000 personas se hayan preparado para trabajar en Reficar y hayan cambiado su vida totalmente trabajando en el proceso de construcción de Reficar. Es decir, claro que vale la pena. No importa lo duro que sea, vale la pena. Judith Pinedo tiene 64 años y ha sido personera, secretaria de gobierno, procuradora judicial, decana de la Facultad de Derechos de la Universidad San Buenaventura y concejal de la ciudad, entre otras decenas más de cargos. La toma de los sectores gubernamentales por parte de una mafia política, claramente. Una mafia política que hay que enfrentar porque la ciudad tiene todo para salir adelante. Ya de política irá hablando. Mientras tanto, va extendiendo sus alas y espera que el viento sea a favor. Aunque si es en contra, ya ella sabe cómo volar sobre la tempestad. Como bien lo dijo ella, florecen las valientes. La redención completa de Judith Pinedo será en las urnas. ¿Dónde más? Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.